Bueno, sigamos. Estábamos aquí leyendo. Dice José, su marido. No, dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, quiso huir, va. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, su mujer. ¿Por qué le dice hijo de David? Porque viene de la genealogía, ¿verdad? Primero 14 genealogías, después 14 y por último 14 hasta Cristo, de la deportación de Babilonia hasta Cristo, las últimas 14. ¿verdad? Entonces, por eso le llama hijo de David. ¿A quién? A José. No temas recibir a María, tu mujer. Ya le decía que era la mujer, es decir, ya estaba apartada, como yo lo había apuntado. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero mire, vamos a hablar de dos conceptos: conoció y concibió. Aquí no se habla con esta teoría que están diciendo que es una herejía. Más que todo, el Vaticano está diciendo que María es la esposa de Dios. Si María hubiese sido la esposa de Dios, entonces Dios la hubiera conocido. Y ya vamos a ver ese concepto de conoció. Conoció es un concepto y concibió es otro. ¿Por qué lo vamos a hablar? En otras ocasiones yo lo había ya estipulado. Cuando dice la Biblia en Génesis 4 creo que habla. Vamos a ver. Sí, Génesis 4 dice: Adán conoció a Eva, su mujer. Y también dice después: Caín conoció a su mujer y concibió, ¿verdad? Siempre cuando se habla del concepto conoció, se refiere a cuando un hombre conocía a su mujer sexualmente hablando, ¿verdad? Pero no se puede decir de que Dios, que María es la esposa de Dios, o que Dios es el esposo de María, porque no pueden conjugarse las cosas terrenales con las cosas espirituales, señores. Esta es una aberración, ¿me entiende? No se puede hacer así. ¿Por qué? Porque entonces Dios la hubiera conocido, diría en la Biblia. Entonces Dios conoció a María, porque el concepto de conoció se refiere literalmente a tener intimidad con una mujer. Yo lo expuse en una enseñanza que yo hablé acerca de la preexistencia de Cristo. También ahí lo expuse, ¿verdad? A grandes rasgos, pero lo expuse, ¿verdad? Entonces no se puede estar diciendo de que María es la esposa de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia, mire cómo dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, no había juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Porque es algo espiritual, ¿verdad? No dice ahí que la conoció. En cambio, si nosotros nos vamos a Génesis 4, ahí vamos a ver la historia cuando Adán conoce a su mujer Eva y dice que queda embarazada, concibe a Caín. También habla cuando Adán vuelve a conocer a su mujer y vuelve a quedar embarazada, y también habla cuando Caín conoce a su mujer y tiene a un hijo también. No recuerdo el nombre del hijo, pero mire, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Aquí no se está diciendo de que Dios conoció a María. En cambio, vamos a este versículo. Dice Mateo 1:25. Después, cuando dice: cuando él despierta, y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, dice.
Oiga bien este versículo que viene, el 25, Mateo 1:25. Pero no la conoció, ¿a qué se refiere? No la hizo mujer, pues, ¿verdad? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí está bien claro. Yo me fui a otras versiones también de la Biblia, me fui a la Septuaginta, me fui a la Biblia de Jerusalén, me fui a la Biblia latinoamericano, y ahí dice, en unas más bien dice, y no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su primogénito, a su primer hijo. Es clarito. Vamos a seguir leyendo algunas de las mandracadas que dice este padre Luis Toro. Entonces dice, no hay ningún versículo que diga que Dios es el esposo de María. En efecto, en la Biblia no hay ningún versículo que acredite eso, ¿verdad? Ya vimos los conceptos de conoció con concibió. Son dos cosas muy diferentes. Ahí dice, y no la conoció sino hasta que tuvo a su hijo primogénito y le puso por nombre de Jesús. Es decir, hasta que después de que tuvo a Jesús, José, el marido de María, que antes estaba desposado, que no habían tenido nada que ver, hasta ese momento tiene relaciones sexuales con María. Ya hablamos acerca de Génesis 4 también. Y también aquí hay una gran aberración, porque este padre estaba diciendo de que Dios se enamora de María, porque como dice la Biblia ahí, has hallado gracia. El ángel le dijo, has hallado gracia, le dijo, ¿verdad? Tenemos que leer ya, vamos a leer después Lucas, donde habla eso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque este padre dice de que cuando María halló gracia, prácticamente es que Dios se enamoró de María. Oiga bien, entonces Dios está enamorado de todos nosotros. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ya es un atributo de Dios la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios, por gracia somos salvos, pero no hay que conjugarlo a planos carnales, en lo natural. ¿Dios conoció a María? Claro que no, no la conoció. El Espíritu Santo dice, vino, aquí de nuevo dice, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Vamos a ir a la otra escritura donde dice que el Espíritu Santo vino. Ya vamos a leerla. Entonces dice, ¿José conoció a María? Claro, José sí conoció a María después de que tuvo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Al venir el Espíritu Santo sobre María, ¿eso quiere decir que Dios tuvo relaciones sexuales con María? Claro que no, ¿verdad? Por eso no puedo decir yo entonces de que María es la esposa de Dios, llevando algo espiritual a un plano carnal, ¿verdad? Entonces hizo un enchivolamiento. Este padre dijo entonces como que había habido una situación ahí como de adulterio, y que por tanto José no podía tocar a María porque era la esposa de Dios. Vamos a seguir. Lucas 2:33. Aquí dice, ¿de quién es hijo Jesús? Este es lo que yo les había dicho antes. Vamos a ver, Lucas 2. Son cuestiones tan básicas, pero que cómo las deforma la gente, ¿verdad? Vamos a ver, Lucas 2:33. Entonces dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Es decir, esto pasó cuando el Señor Jesucristo tenía aproximadamente unos 12 años, dicen los historiadores, y él se perdió y se quedó en el templo con los maestros de la palabra. Entonces dice, atrás vamos a leer. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha. Bueno, vamos a ver el otro versículo, 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Y cuando tuvo 12 años salieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen
José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después, oiga bien, todo era profético, 3 días, Jonás en el pez del en el vientre del pez, 3 días estuvo enseñando, 3 días después muere y resucita. Bueno, usted dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario